Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión quiero darles una serie de claves para la resolución de problemas matemáticos. Nos encantan los ejercicios de X o Y materia, pero cuando hay que resolver problemas ya no nos gusta tanto. Esto es una tendencia general y ya es hora de irnos quitando ese miedo o mito que gira alrededor de los problemas matemáticos. Vamos a iniciar entonces problemas con operaciones combinadas. Antes vamos a ver aspectos generales de problemas matemáticos. Primeramente debemos manejar una buena comprensión de lectura, leer varias veces el problema si es necesario y tener en cuenta las claves que les voy a dar a continuación. Cuando tenemos un problema matemático, este generalmente trae palabras que nos dan un indicio de qué operación matemática debemos realizar. En cuanto a la suma, tenemos las siguientes palabras: sumar, aumentar, exceder, unir, adicionar, añadir, juntar, incorporar, ganar, agregar, reunir, agrupar. Preguntas como ¿cuánto es el total? ¿Cuánto tienes entre? Y frases como me regalan, me dan, me pone. En cuanto a la resta, tenemos las siguientes palabras: diferencia, quitar, disminuir. Preguntas como ¿cuánto queda? ¿Cuánto falta? Dar, para llegar, sobrar, retirar, lo que necesito hasta, robar, regalar, sacar y perder. También en la multiplicación vamos a encontrar estas palabras. Recordemos antes que ya no vamos a usar la X para la multiplicación, sino un puntito. Veamos entonces palabras claves para la multiplicación. Sería producto, aumentar varias veces, al cabo de X veces, decir el doble, que sería multiplicar por 2, el triple, multiplicar por 3, el cuádruple, multiplicar por 4 y así sucesivamente. En cuanto a la división, tenemos las siguientes palabras que nos indican que debemos realizarla, como cociente, repartir, distribuir, compartir, partir, fragmentar, fraccionar partes iguales, mitad que sería dividido entre 2, tercera parte dividido entre 3, cuarta parte dividido entre 4 y así sucesivamente. Ya habiendo analizado las palabras claves, me voy a preguntar cómo resuelvo un problema, qué pasos debo seguir. Como número 1, voy a ver qué es lo que me dice el problema. Aquí debo leerlo una o varias veces, preguntarme qué me cuenta, buscar los datos, ver qué datos tengo y saber qué me están preguntando. Como segundo punto es anotar esos datos. No es necesario escribir mucho, con una palabra generalmente es suficiente. Como tercer paso, voy a pensar qué es lo que me están preguntando, a qué tengo que responder, qué datos tengo, cuáles me faltan, cómo los consigo y qué operaciones tengo que hacer. Aquí llegaría entonces al punto 4. Aquí debo entonces ya escoger qué operación es la que me va a permitir resolver el problema. Si es una suma, una resta, una multiplicación, una división o en algunos casos resolver alguna potencia. Luego de esto, voy a elegir adecuadamente entonces la operación que me va a ayudar a responder el problema. Y me dirijo entonces a resolverlo. Para resolverlo entonces, voy a responder la pregunta. Analizo si llegué a una respuesta lógica y es recomendable comprobar esa respuesta. Aquí podría entonces llegar a un resultado erróneo. En este caso, me voy a preguntar por qué llegué a este resultado. Repaso el problema y la próxima vez iré más despacio. En el caso de que todo me salga bien, entonces me felicito y la próxima vez lo haré de la misma manera. Veamos el siguiente ejemplo. Adrián es aficionado a la lectura. Si compró un libro que tiene 585 páginas y diariamente lee 5 páginas en la mañana y por la tarde 3 páginas más que en la mañana, ¿cuántos días tardará en leer el libro completamente? Después de haber leído entonces el problema las veces que sean necesarias hasta lograr entender de qué se trata y qué es lo que me están preguntando, voy a anotar los datos. Entonces, tengo como dato que el total de páginas del libro son 585. Entonces las anoto por acá. Luego dice que va a leer 5 páginas en la mañana. Esto lo hace de manera diaria.
Entonces voy a anotar por acá, mañana 5 páginas. Luego dice que por la tarde lee 3 páginas más que en la mañana. Entonces anoto que en la tarde lee 3 más que en la mañana. Y finalmente voy a anotar la pregunta, que dice cuántos días tarda. Es de suma importancia ver hacia dónde es que tengo que llegar. Cuando ya tengo los datos, entonces voy a ir realizando la operación, voy a ir analizando cuál es la estrategia correcta para resolver. Entonces pienso que voy a tomar el total de páginas que tiene el libro y lo voy a dividir entre la cantidad de páginas que lee por día. Entonces, según los datos, el total de las páginas son 585. ¿Y cuántas páginas lee por día? Pues lo que lee en la mañana más lo que lee en la tarde. Entonces, ¿cuánto es lo que lee en la mañana? 5. Y en la tarde dice que va a leer 3 más que en la mañana, o sea, 5 más 3. Vamos a tener entonces la siguiente operación combinada. 585 dividido entre 5 más 3. Recordemos la prioridad del orden de las operaciones, que debo resolver primero los paréntesis. En este caso sería 5 más 3. ¿Cuánto es 5 más 3? 8. Entonces bajo todo lo demás junto con la respuesta que obtuve en esa suma. Todavía me falta por ahí un paréntesis, entonces lo voy a resolver, que sería 5 más 8. ¿Cuánto es 5 más 8? 13. Me queda entonces 585 dividido entre 13. Realizo esa operación y me da como resultado entonces 45. Cuando ya tengo ese resultado, puedo entonces dar la respuesta. Es una respuesta lógica. Entonces digo que Adrián tardará 45 días en leer todo el libro. Para finalizar, vamos a responder el siguiente ejemplo. Dice, don Alberto transporta ganado en su camión. Lleva 28 vacas inicialmente. En la primera hacienda subieron 5 vacas y bajaron 13. En la segunda hacienda subieron 34 y bajaron la cuarta parte de las vacas que llevaba el camión inicialmente. ¿Cuántas vacas tiene don Alberto en el camión después de la segunda parada? Después de leer y analizar bien el problema, voy a ir anotando los datos. Entonces pongo por acá que tenemos 28 vacas inicialmente. Hicimos una parada en una primera hacienda y ahí subieron 5 vacas. Dice luego que bajaron 13 vacas y en la segunda hacienda lo que sucedió fue que subieron 34 y bajaron la cuarta parte de las vacas que llevaba el camión inicialmente. Al inicio de este video vimos que la cuarta parte significa dividir entre 4. Entonces, en este caso bajaron 28 dividido entre 4. Voy a analizar esta información y voy a ir pensando qué operaciones puedo hacer. Entonces, me va a quedar claro que cuando suben las vacas debería sumarlo y cuando bajan debería entonces restar. Vamos entonces a dedicarnos a resolver, no sin antes indicar cuál es la pregunta. Dice que la pregunta es ¿cuántas vacas nos quedan? Entonces, la operación que me va a ayudar a resolver este problema es pensar en las vacas iniciales más los movimientos en la primera hacienda más los movimientos en la segunda hacienda. Entonces, 28 son las vacas iniciales. ¿Qué pasó en la primera hacienda? Bueno, como suben 5 y bajan 13, entonces sumo 5 y resto 13. Más los movimientos que existieron en la segunda hacienda, que fue en este caso, que subieron 34, por lo tanto sumo 34, pero bajaron 28 dividido entre 4, que fue lo que nos dijeron que era la cuarta parte de las vacas inicialmente. Entonces, tenemos esta operación combinada. Como tenemos un paréntesis, sabemos que es lo primero que debemos resolver y decimos 28 dividido entre 4. En este caso sería 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4, 28. Entonces bajamos todos los numeritos que no operamos en este momento junto con el resultado que obtuvimos de esa operación anterior. Luego observo que tengo suma, resta, suma, resta. Debo resolver estas en el orden en el que aparezca. Entonces sería 28 más 5. ¿Cuánto es 28 más 5? 33.
Entonces anoto ese 33 junto con el resto de la operación. Luego me correspondería realizar esta resta, 33 menos 13. Esto sería 20 y bajo ese resultado con el resto de la operación. Voy dándole final a esto sumando 20 más 34. 20 más 34 son 54, entonces me quedaría como última operación 54 menos 7. ¿Y cuánto es 54 menos 7? 47. Analizo que esta es una respuesta lógica que podría tener el problema. Podríamos entonces realizar una comprobación de la misma y cuando ya hayamos hecho esto, entonces vamos a dar respuesta. Una respuesta formal que dice que después de la segunda parada, don Alberto tiene 47 vacas.